vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Y la palabra del Señor, tenemos la sana costumbre de leerla juntos. La palabra del Señor dice: pero Dios, que es rico puede decirle a la persona que está a su lado, al que está atrás: eres salvo por gracia. Eres salvo por gracia. El Señor nuestro Dios te salvó por su gracia y por su misericordia. Eres salvo por la gracia del Señor. Oramos a nuestro Padre, oramos al Señor que es rico en misericordia y por su gran amor con que nos amó, aún nosotros estando muertos en pecado, nos dio juntamente vida con Cristo Jesús, y creemos que el Señor puede dar vida a Ecuador a través de Cristo Jesús. Oramos. Padre amado, suplicamos en esta mañana aquel único Dios soberano que eres tú, Dios de toda misericordia. Clamamos, Señor, para que tengas misericordia para con Ecuador. Clamamos, Padre amado, para que tengas misericordia para con tu iglesia, para con tu pueblo hoy. Clamamos, Padre amado, para que la gracia y la misericordia tuya se manifieste, Señor, en este día. Padre amado, perdona los pecados de Ecuador, perdona los pecados de nuestra nación. Señor mío, no nos entregues a la voluntad de las emociones, no nos entregues, Padre amado, a la voluntad nuestra, sino, Padre eterno, que tu voluntad sea hecha, Señor, aquí en nuestro país. Señor mío, hay gozo para aquella nación, Señor bueno, que te alaba y que te adore. Clamamos, Señor, por la iglesia, clamamos, Padre amado, por tus hijos que han clamado, Señor, y siguen clamando en el día de hoy y te suplican a ti, Señor: ten misericordia de Ecuador, ten misericordia de nuestro país. Padre amado, clamamos, oh Señor, para que la oscuridad no reine. Clamamos, Padre amado, para que tu presencia venga. Clamamos, Padre amado, para que venga un tiempo de refrigerio, Señor, para nuestro país. Para eso, Señor, nos arrepentimos. Y por eso, Señor amado, te decimos: Señor, limpia Ecuador. Señor amado, perdona nuestras faltas, perdona nuestras ofensas. Padre mío, Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de los pequeños y ten misericordia también de los grandes. Padre amado, danos una vez más vida juntamente con Cristo. Que venga un nuevo tiempo, Señor, para nuestra nación. Que venga un nuevo tiempo, Padre amado, para Ecuador. Señor, utiliza tu iglesia, utiliza tu pueblo. Señor, levántanos. Señor mío, levántanos. En esta mañana, Señor, nos congregamos delante de tu presencia para adorarte, para exaltarte, Señor. Para reconocer, Padre amado, que solamente tú eres perfecto. Para reconocer, Padre amado, que solamente tú eres bueno. No hay nadie más bueno sino solamente tú. Padre, hemos venido delante de tu presencia para pedir, Padre amado, que los muros caigan, Señor, de Ecuador. Venimos a pedir, Señor, delante de ti para que todos esos muros de corrupción, de violencia, de muerte, por el poder del nombre de Jesucristo, Señor, se debiliten y caigan. Clamamos, Señor, delante de tu presencia para que la gloria tuya se manifieste, Señor, en nosotros. Hemos venido a alabarte, hemos venido a adorarte, hemos venido a exaltarte. Señor, gracias, recibe la gloria, recibe la honra, recibe el honor en esta mañana, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Adoremos al Señor. Cuando yo veo
rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es, todo temor hoy rindo a tus pies. En la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es. Mi Dios poderoso, tú vas adelante, nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas, nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Mi Dios poderoso, tú vas adelante, nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas, nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Mi Dios poderoso, tú vas adelante, nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Tú alumbras tinieblas, tú ganas batallas, nada podrá contra el poder de nuestro Dios. Cuando pelee de rodillas lo haré, mis manos alzaré. Oh Dios, la batalla tuya es, todo temor hoy rindo a tus pies. En la noche diré, oh Dios, la batalla tuya es. Oh Dios, la batalla tuya es. Gracias, Señor, tuya es la batalla. Y abra su Biblia, por favor, en Hechos capítulo 2. Abra su Biblia en Hechos capítulo 2. Ya mismo vamos a estar leyendo algunos versículos de ese pasaje. Y en esta mañana quiero hablar con ustedes sobre el tema la nueva vida en Cristo. Es lo que quiero en esta mañana, conducirles a meditar juntos en la nueva vida en Cristo. ¿Realmente tengo yo una nueva vida en Cristo? La palabra del Señor dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Creo que a todos nosotros nos gusta esa palabra, porque esa palabra habla acerca de un nuevo comienzo, donde el Señor perdona todo lo que hayamos hecho en el pasado, donde el Señor a través de la sangre de Jesucristo nos redime de todo pecado, y ahora el Señor hace todas las cosas nuevas. Pero la pregunta es, ¿realmente yo estoy siguiendo esa nueva vida en Cristo? ¿Realmente todo lo que yo estoy haciendo, todo lo que hago, refleja que soy una nueva criatura? ¿Cuáles son aquellas cosas que pueden dar fe en mi vida de que soy esa nueva criatura en el Señor, de que soy nuevo en Dios? Y para eso quiero llevarles a que veamos la vida nueva en Cristo de la iglesia primitiva. Porque ellos tenían tres características que quiero destacar en esta mañana que reflejan realmente la nueva vida en Cristo. Porque cuando hay una persona que realmente tiene una vida nueva en él, déjenme decirles que se nota. No es una vida pasiva, no es una vida en tristeza, no es una vida en derrota, es una vida en victoria. Y es una vida que se refleja a través de tres aspectos muy sencillos y muy fundamentales. Y la primera cosa, hermanos, que tiene una persona que ha nacido en Cristo, una nueva vida en Cristo, es que él tiene una palabra que la vamos a repetir constantemente en esta mañana. Es una persona que persevera. Es una persona que continúa. Es una persona, hermanos, que persevera, y en primer lugar es una persona que persevera en la palabra. Es una persona que persevera en la palabra de Dios. Y en Hechos capítulo 2, el versículo 41 al 42, la palabra del Señor nos describe cómo era esta nueva vida en Cristo allá en el tiempo de los hechos de los apóstoles.
La palabra del Señor dice, así que los que recibieron su palabra eran personas que habían escuchado la palabra de Dios y ellos la recibieron en el corazón. Ellos tenían la apertura para poder escuchar a Dios. Y el Señor dice que fueron bautizados ese día y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El apóstol Pedro estaba predicando y en esa primera prédica el Señor lo utiliza con gran poder y se convierten al Señor 3,000 personas. Pero luego el Señor viene y dice que estas 3,000 personas tenían una característica: ellos perseveraban en la doctrina. Querido hermano, ¿estás perseverando en la palabra de Dios? Ellos perseveraban, ellos eran constantes, ellos eran personas que caminaban con firmeza en la palabra de Dios, en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y también en las oraciones. Esa era la manera en cómo ellos empezaban la nueva vida en Cristo. Porque estás destinado a vencer. Estás destinado ciertamente a llevar una vida diferente, una vida distinta. Y la única manera en la que esa vida se va a sostener es alimentándola, es escudriñando la palabra de Dios, es permaneciendo en ella, es meditando en ella. Es triste que nosotros conocemos muchas cosas, pero no conocemos mucho del Señor. No conocemos mucho de Dios. Hay personas que tienen una Biblia en la casa y es una Biblia que la tienen de adorno. Es una Biblia que simplemente la tienen allí para casos especiales. Para cuando se mueve una puerta, para cuando se les cae algo en la casa, para cuando escuchan un ruido. Y ellos piensan que al tener esa Biblia y al leerla solamente cuando pasa aquello, entonces ellos van a llevar una vida de victoria. Pero realmente no es así. Cuando hay una persona que nace de nuevo, es una persona que anhela perseverar en la palabra. Y te quiero decir cuáles son aquellas cosas o cuáles son los beneficios que tienes cuando tú perseveras en la palabra, cuando tú perseveras en la doctrina. La palabra de Dios tiene algo muy especial. Y lo primero que la palabra del Señor hace es que transforma. Cuando hay una persona que permanece en la palabra, esa persona nunca más volverá a ser igual. Porque esa persona es transformada, esa persona es cambiada. El Salmo 19, el versículo 7 dice: la ley de Jehová es perfecta. La palabra que proviene de Dios es perfecta. ¿Y saben lo que ella hace? Ella convierte el alma. Ella convierte el alma. Y luego dice: el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La palabra de Jehová hace sabio a la persona sencilla. Hermanos, esto es fundamental que usted y yo lo podamos entender. Si usted quiere sabiduría, la sabiduría está en la palabra. Si usted realmente quiere llevar una vida sana, una vida santa, esa palabra que usted lee le va a ayudar, le va a transformar, le va a cambiar. Y me encanta, hermanos, porque aquí nos habla que el cambio de una persona no es externa. El cambio de una persona se produce en el alma. Hay muchas personas que se visten de piedad, pero tienen un alma oscura. Hay muchas personas que tienen grandes problemas en el corazón, pero sin embargo se revisten de cierta luz. Pero es una luz que no permanece. Es una luz oscura. Es una luz que realmente en ellos los vuelve sin gozo y los seca. La palabra del Señor dice que solamente la ley de Jehová convierte el alma. El cambio entonces que perdura es de adentro hacia afuera. Entonces, queridos hermanos, si nosotros perseveramos en la palabra, se va a notar en cambios en nuestra vida. Pero si nosotros dejamos la palabra, entonces jamás vamos a poder cambiar. Siempre seremos de aquellos que tienen incógnitas. Siempre seremos de aquellos que dicen: yo no entiendo por qué no cambio. Yo no entiendo por qué si yo oro, yo canto, yo hago esto o lo otro, pero mi alma sigue en angustia, porque no estás perseverando en ella. Luego también dice en este mismo texto, la palabra del Señor dice: los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Y saben lo que hace? Alegran el corazón. Los mandamientos de Jehová son rectos y traen alegría al alma, traen alegría a nuestro corazón.
Y luego dice, el precepto de Jehová es puro, que alumbra a los ojos. Que alumbra a los ojos. Queridos hermanos, es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Y créanme que esto funciona. Esto que estoy hablando el día de hoy, yo lo experimenté cuando tenía 11 años. Estaba en el primer año de colegio. Lo recuerdo tanto, porque ese año a mí me regalaron una Biblia. Era la primera vez que me regalaban una Biblia, y era una Biblia pequeña, era una Biblia de cartera, era de una hermana de la iglesia, era de pasta azul, y tenía los bordes también azules. Yo la recuerdo tanto, y llegó a mis manos esa Biblia. Y esa Biblia, mis queridos hermanos, yo la comencé a leer. Comencé a leer 3 capítulos diarios. Salía del colegio a la 1:30 de la tarde. Llegaba a la casa, almorzaba, y antes de hacer cualquier tarea, lo primero que yo hacía era leerla. Nadie me dijo que la lea. Simplemente tenía un deseo profundo en mi corazón, porque había escuchado que esa palabra transforma, que esa palabra cambia. Y queridos hermanos, eso es verdad. Eso es verdad. Si tú estás teniendo un problema en tu vida, si tú estás teniendo un problema y que no tiene ningún tipo de solución, déjame decirte que la solución está en esa Biblia, en esa palabra que tienes en casa. Pero tienes que perseverar. No puedes ser de aquellos que se parecen a esas personas que en diciembre engordan, con la finalidad de en enero empezar ahora una dieta para supuestamente bajar de peso. Déjame decirte que eso no funciona. No tienes que esperar a enero, tienes que empezar ya. Tienes que perseverar y tienes que mantenerte, porque la palabra de Dios transforma. La palabra de Dios cambia. La palabra de Dios cambia. Tienes que hacerlo, porque la palabra de Dios también trae vida y también trae sanidad. La palabra de Dios tiene esta virtud, trae vida y trae sanidad. Proverbios capítulo 4, versículos 20 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. Nosotros deberíamos decir constantemente esta palabra: háblame, Señor, enséñame, Señor. No deberíamos de ir a la palabra como yo no la entiendo, es que para mí es complicado, es que yo no sé por qué dice esto. Nuestra actitud debería de ser: háblame, Señor, háblame, enséñame. Y el siguiente versículo dice: no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan. Son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Ahora, ¿dónde está la medicina de la palabra? La medicina de la palabra está en que ella te va a enseñar de antemano para que no caigas en el error. Hay cosas que nosotros desobedecemos, y esas cosas que se desobedecen son aquellas cosas que traen enfermedad. Aquellas cosas que leemos en la palabra y la palabra nos dice no hagas, y nosotros en desobediencia la hacemos, traen enfermedad a nuestro cuerpo. Pero cuando nosotros sabemos lo que la palabra del Señor dice, entonces nosotros tomamos decisiones sabias, decisiones inteligentes. Decisiones inteligentes. No vamos a tener por qué alguien enseñarnos si algo está bueno o algo está malo. Simplemente el Espíritu Santo en nuestras vidas nos va a redarguir y sabremos que eso no está bien. Y el Señor nos va a librar. Entonces tendremos una vida sana, entonces tendremos finanzas sanas, tendremos un hogar sano y tendremos una vida que realmente glorifica al Señor. La palabra trae vida, la palabra trae sanidad. Pero la palabra también, hermanos, trae vida y vida eterna. Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Hermanos, esa es la realidad del por qué nosotros vamos a ser transformados y cambiados en el momento en el que nosotros, queridos, perseveremos en la palabra. El Señor nos dará vida eterna, verdaderamente vida eterna, porque la vida eterna está en que conozcan a Dios. Si yo te preguntara sobre la película que viste ayer,
O si yo te preguntara acerca de los problemas que tienes, me los dirías así, al detalle. Pero si te preguntaría cuánto conoces a Dios, ¿qué me responderías? Porque cuando tú conoces a Dios y estás en medio de los problemas, entonces tú confiesas la palabra que está en tu corazón y tú puedes seguir adelante y tú puedes avanzar. Tienes que perseverar en la palabra. Eres un nacido de nuevo, entonces en ti está el ADN para perseverar en la doctrina del Señor. Pero hay otra señal más que tenía la iglesia en ese tiempo. Y la señal que tenía la iglesia en ese tiempo es la siguiente: ellos perseveraban en la adoración. Ellos perseveraban en la adoración. Pero ¿qué es adorar? ¿Qué es adorar? ¿Será que adorar es tocar un instrumento musical? ¿Será que adorar es cantar bien? Queridos hermanos, déjenme decirles que la iglesia cuando recién comenzó en esa nueva vida, queridos hermanos, ellos llevaban una vida rendida a Dios, porque eso es adorar. Adorar es rendirse delante de Dios. Adorar significa hacer todo tomando en cuenta al Señor. Miren lo que dice la palabra de Dios en Hechos 2, 46 y 47. Y perseverando unánimes, miren la palabra perseverar nuevamente. Perseverando unánimes cada día en el templo. Me encanta eso. El templo es el lugar de adoración. El templo es el lugar donde la gente viene, se congrega y adora y canta. Y saben que, hermanos, luego dice que no solamente se quedaban en el templo, sino que luego ellos iban a las casas y partiendo el pan en las casas. Algunos limitan la adoración solamente aquí, pero cuando salen de aquí y se suben al auto o van caminando, dejan de tener esa vida de oración. Dejan de tener esa vida de adoración. Hermanos, la palabra del Señor dice que ellos no solamente adoraban en el templo, sino que también adoraban en las casas. Hay muchas personas, hermanos, que solamente adoran aquí, pero cuando uno va a las casas, tienen un montón de cosas que no son de Dios. Y tú te estás creciendo en ese ambiente, en un ambiente que resta espiritualidad, en lugar en un ambiente que sume espiritualidad. Y eso tienes que tener mucho cuidado. La palabra del Señor dice que ellos comían con alegría y sencillez de corazón. ¿Te imaginas comer con alegría? No hay nada más hermoso que comer con alegría, hermanos. Y no hay nada más triste que comer en tristeza. Recuerde aquellas cenas en las que usted tiene los más ricos manjares, pero de pronto algo pasa en la cena y esa cena se convierte amarga. La alegría se fue. Queridos todos, la palabra del Señor dice que ellos estaban en el templo, en las casas, cuando ellos comían, hacían lo siguiente. El siguiente versículo. Y alabando a Dios, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Adorar. Oigan, pero a veces a nosotros no adoramos y no dejamos que otro adore. A veces la persona no adora y no deja que el otro adore. Porque cuando el otro está adorando, generalmente nosotros tenemos la costumbre, ¿y por qué levanta las manos? ¿Y por qué razón dice, gloria a Dios, aleluya, santo? Y a veces uno tiene las ganas. Bueno, no tiene las ganas, no, pero uno dice, ¿pero qué pasó aquí? ¿Cómo así esa persona hace eso o hace lo otro? Ni adora ni deja adorar. Déjenme decirles que la adoración tiene que ver con el alma. Cuando tú conoces a Dios, no te queda otra opción sino adorar. Cuando tú sabes el poder de Dios, cuando tú sabes lo grande que es Él, entonces tú vienes delante de Él y tú vienes, te despojas, te rindes delante de Él. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Miren, hermanos, vamos a recordar aquí a una persona que es David. David era un hombre que se dedicaba a la música. Es uno de los más grandes expositores de la adoración en la Biblia. Escribió varios salmos, no todos los salmos, escribió algunos.
En una ocasión David estaba adorando. Oiga, y la manera en la que él adoraba era una manera tan espontánea que llamaba la atención. Y era cuando él estaba transportando el arca del templo de la casa de Obed-edom hacia Jerusalén. Saben que él danzaba. Hay una canción que dice: si el Espíritu de Dios se mueve, yo danzo como David, ¿verdad? Y a veces uno dice como que yo quiero danzar como él, pero a veces nuestra naturaleza no lo permite o no lo deja. David estaba danzando y saben que había una mujer que lo estaba chequeando. Era la mujer que lo estaba chequeando y vio cómo David entró danzando delante de la presencia del Señor, cómo él danzaba. Y luego viene esta mujer, porque era la esposa de David, la hija de Saúl, una princesa. Viene y le dice a David: David, venga para acá, mijito. No le dijo así, no, pero no lo dijo de esa manera, pero dice: David, venga para acá. ¿Qué le parece a usted? Usted es el rey de Israel. ¿Y cómo así usted estuvo danzando por allí delante de todo el pueblo? Y sabe que esta mujer habló de esa manera. ¿Y sabe lo que sucedió? Dios no le dio hijos a esa mujer. ¿Cuántas veces nosotros somos un obstáculo para que el Señor descienda? Hermanos, debemos de llevar una vida de adoración. Debemos de llevar una vida realmente postrada delante de Él, rendirme delante de Él. Cuando nosotros conocemos realmente quién es Dios y cómo es Él, créanme, mis queridos hermanos, el Espíritu del Señor nos toma y nos lleva a reconocer su grandeza y su poder. Amados todos, yo creo que el Señor anhela que nosotros realmente reflejemos la vida en Cristo. Porque si no reflejamos la vida en Cristo a través de nuestra adoración, entonces vamos a reflejar el pecado a través de nuestro comportamiento. Porque en muchas ocasiones somos muy bonitos por fuera, pero cuando estamos en la oficina, cuando estamos en otro lado donde nadie nos ve, hermanos, no adoramos. Lo que hacemos es pisoteamos, ofendemos, dañamos. Cuando nosotros deberíamos adorar. ¿Adorar dónde? Adorar en el trabajo, por ejemplo. ¿Cuál es el trabajo de nuestro Señor? Saben, al Señor le encanta crear. A nuestro Dios le encanta hacer nuevas todas las cosas. ¿Y saben en qué ambiente el Señor creó el cielo y la tierra que nosotros tenemos ahora? A mí me encanta porque en el libro de Job, hermanos, en el libro de Job, el capítulo 38, el versículo 4, dice así. Dios está hablando con Job y le dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Y aquí el Señor viene a revelarle a Job cómo él fundó la tierra. Y luego dice: ¿o quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba? El cielo y la tierra fue creado en un ambiente de adoración. El cielo y la tierra fue creado en un ambiente de adoración. Cuando el Señor viene y dice que produzca la tierra semilla y todo árbol que dé fruto, las estrellas del alba, y aquí tengo que decir quiénes son las estrellas del alba. No son las estrellas que nosotros vemos, hermanos, porque todavía no eran creadas. Cuando habla aquí acerca de estrellas del alba, está hablando acerca de esos seres de luz. ¿Cuáles son esos seres de luz? Son los ángeles, hermanos. Entonces, cuando el Señor nuestro Dios creaba, los ángeles cantaban y los ángeles alababan a Dios. Cuando sucede algo maravilloso en tu vida, lo que tienes que hacer es alabar a Dios. Cuando algo pasa en tu vida, lo que tienes que hacer es adorarle a Él. Y se regocijaban todos los hijos de Dios, se regocijaban los ángeles. La nueva vida se la refleja en la adoración. La nueva vida se la refleja en ese caminar en adoración, que cuando algo pasa tú dices: gracias, Señor. Padre, alabo tu nombre es bueno, tu nombre es grande. Oh, hermanos, yo los días martes que me reúno con el equipo ministerial, todos los martes nos reunimos en las mañanas, todos los martes. Y a veces, hermanos, son reuniones extenuantes, son reuniones así como que a qué hora se termina, para planificar muchas cosas.
Pero ¿saben qué, hermanos? Los hermanos me escuchan cada martes decir, yo alabo el nombre del Señor. Créanme, porque para estar en mi posición, créanme que uno ve muchos milagros, hermanos. Muchos milagros. Y yo no sé cómo, pero yo sé que Él los hace. ¿Cómo no voy a alabar su nombre? ¿Cómo no le voy a dar gracias a Él? ¿Cómo no lo voy a exaltar en la intimidad? ¿Cómo no voy a decir alabado sea su nombre? ¿Cómo no le voy a decir que Él es mi todo? Hermanos, vivimos para adorarle a Él. Una persona que tiene una vida nueva alaba al Señor donde quiera que va, donde quiera que está. Cambia el ambiente, cambia la atmósfera. Tiene que hacer diferente. Hermanos, fue la manera en la que el Señor hizo las cosas. Ahora, tú sabes que el Señor puso en nosotros su imagen y su semejanza. Y esa imagen y semejanza es preciosa. Porque cuando tú trabajas, tú no trabajas, tú creas. Cuando tú trabajas, tú no trabajas, tú traes bendición. Llueve en Ecuador por ti. Hay bendición en tu hogar por ti. ¿Por qué a veces te rodeas, no de alabanza que glorifica a Dios, sino que te rodeas de alabanza o de adoración satánica que lo único que trae es dolor y pena a tu vida? Comienza a cambiar aquello y tú vas a ver cómo el Señor empieza a utilizar tu nueva vida para que tú puedas llegar a otras personas. Una vida de alabanza, una vida de regocijo, porque déjame decirte también que cuando tú alabas estás demostrando que tienes realmente libertad. ¿Saben que la palabra del Señor dice que en una ocasión tomaron a Pablo y tomaron a Silas y los pusieron en la cárcel? ¿Qué harías tú cuando estás en la cárcel? Hermanos, tal vez si somos francos y honestos, posiblemente diríamos, bueno, me desesperaría. O tal vez de pronto me enojaría. O tal vez lloraría. Pero déjame decirte algo que hicieron estos hombres. A medianoche, dice la palabra de Dios, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Y saben qué? Los presos los oían. Qué interesante que hace una separación entre Pablo y Silas y los presos. Como diciendo, Pablo y Silas no estaban presos. Sí, estaban en un calabozo, pero ellos no estaban presos. Ellos estaban libres para adorar, libres para cantar, libres para exaltar el nombre de Dios. Hermanos, si nosotros tenemos esa misma libertad para adorar, para exaltar el nombre de nuestro Señor. Amados todos, yo sé que a nuestros hermanos, no a todos, pero yo sé que se han dado cuenta nuestros hermanos que hemos ido transitando en estos 2 años en un cambio en nuestra adoración. Hemos ido cambiando. El día de hoy cantamos una canción, Cristo no está muerto, Él está vivo, ¿verdad? Oiga, y esa canción yo recuerdo, porque en esa canción viene y dice, Cristo no está muerto, Él está vivo, lo siento en mis manos. Y es interesante que a veces nuestro cuerpo no obedece, ¿no? Porque una cosa es lo que dice la boca y otra cosa es lo que dice el cuerpo. La boca dice, lo siento en mis manos. Y el cuerpo dice, yo sé que lo siento, pero ahí nomás. Lo siento en mis pies. Y uno dice, bueno, pero está bien, ¿no? Lo siento en mis pies. Y luego dice, lo siento en todo mi ser. Y yo sé que cuando hay personas que tienen ese espíritu del Señor, como el de David, y él dice, lo siento en mis manos, levantan las manos. Lo siento en mis pies, mueven los pies. Y luego hay unos que se dan hasta la vueltita, dicen, lo siento en todo mi ser. Hermanos, sé que hemos ido caminando hacia allá, porque yo sé que Dios tiene algo diferente para esta casa, Dios tiene algo diferente para esta iglesia, Dios tiene algo diferente para nosotros. Estamos regresando a la palabra, ¿por qué? Porque la palabra es lo único que nos sostiene. Tenemos el cuidado y el celo, hermanos, de que las canciones deben de tener un contenido. No solamente deben de tener una melodía, sino que deben de tener un buen contenido. Porque existimos para adorar, para reflejar, hermanos, el nombre de Cristo. ¿Saben que hace 15 días vino uno de los ingenieros que hizo este templo? Lo conocí. Vino acá a la iglesia después de hace mucho tiempo. Y también conozco a uno de los misioneros, pastores aquí en la iglesia.
Y ellos me han contado algunas cosas interesantes de este templo, de cómo fue hecho. Como por ejemplo, este templo fue hecho de tal manera, una acústica, de que sin micrófono, si todo el pueblo aguarda silencio, tranquilamente se escucha sin el micrófono en la acústica. Tiene una muy buena acústica aquí, fue muy pensado. Ellos viajaron a Perú, ellos viajaron a diferentes lugares para poder hacer este templo de esta manera. Pero también una particularidad son los vidrios que están atrás, los ventanales. Y uno de ellos me dicen, ¿por qué hicieron eso así? Para que cuando la gente vaya pasando, vea que aquí se adora a Dios. Esa es la razón de esos ventanales que están allí. Esa es la razón. Y Dios nos va a permitir, hermanos, que nosotros rescatemos en el Señor aquellas cosas. Tenemos que adorar a Dios y tenemos que vivir en la libertad de Cristo Jesús, nuestro Señor. Que el Señor nos ayude. En tercer lugar, mis hermanos, una vida nueva en Cristo, a la luz de Hechos de los Apóstoles, hermanos, es una vida que persevera en enseñar y predicar a Jesucristo. Una vida, hermanos, una vida que persevera en enseñar y predicar a Jesucristo. Miren lo que la palabra del Señor dice. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 5 y al 5:42. Y todos los días, me encanta esto, todos los días, en el templo y por las casas, en el templo y en las casas, aquí quiero detenerme un ratito. ¿Por qué estamos nosotros haciendo énfasis en la lectura de la palabra? Hermanos, porque la Biblia lo dice así. Hermanos, ¿por qué estamos nosotros diciendo que el templo, nuestro templo, se tiene que convertir en el lugar donde la iglesia se capacita, donde la iglesia recibe la palabra, estudia la palabra en este templo y luego la iglesia, ustedes tienen que ir a las casas a enseñar y a predicar? Es lo que la Biblia dice. La palabra del Señor dice que ellos todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. No cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Tienes que conocer a Jesús para predicar a Jesús. Y eso no es solamente de una persona. Esto es de todos nosotros, hermanos, porque es una honra, no es una obligación, hermanos. Es una honra predicar y enseñar acerca de Jesucristo. Hermanos, ¿cuál es la idea? La idea es de que usted, yo conozco hermanos de aquí de la iglesia, que a veces en la amistad que tenemos, ellos me dicen, pastor, la prédica de usted yo la vuelvo a escuchar y yo tomo apuntes. Hay personas que vienen y dicen, cuando me llama la atención algo y el Señor me habla, yo tomo apuntes. Oiga, pero no deje que esos apuntes se queden muertos allí. Si usted es un gerente, si usted es una persona que está a cargo de otros, por favor comuníquela a aquellas personas. Hable y enseñe acerca de Jesucristo. Y tal vez usted va a decir, pastor, yo no sé cómo hacerlo. Veamos lo que la palabra del Señor dice, cómo predicaba Jesús. ¿Cómo predicaba Jesús? ¿Saben qué? Miren, la predicación de Jesús es sencilla. Y la palabra de Dios dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar. Miren, Él empezó a predicar. ¿Y cuál era su predicación? El primer punto del sermón de Jesús era arrepentidos. Ese era el primer punto del sermón de Jesús. Tienen que arrepentirse. El Señor Jesús les decía, tienen que volver a Dios, tienen que volver a Él. Y esa debe de ser nuestra predicación. Hay cuántas personas que están rotos, sus hogares hechos pedazos. Y uno quiere utilizar las armas de la psicología para arreglarlos, cuando lo que ellos requieren es arrepentirse. Y esa debe ser nuestra predicación, arrepentíos. El segundo punto del sermón de Jesús era este, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué tengo que arrepentirme? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos,
Prediquemos como Jesús. ¿Saben cómo también podemos predicar? Prediquemos como Pedro. Miren cómo predicaba Pedro. Pedro decía: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Usted ve a una persona que ha cometido un error tremendo. La palabra del Señor dice que nuestra predicación debe de ser: es el tiempo de arrepentirte. Solo que a veces nosotros buscamos la manera de suavizar las cosas. Nuestra predicación debe ser: es el tiempo de que te arrepientas. El Señor te va a perdonar. El Señor perdonará todos tus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Predique como Pablo. Hechos 16, 31 al 32 dice: ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y luego la palabra del Señor dice: y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y luego la palabra del Señor dice en Romanos 10, 8 al 11: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y quiero terminar, hermanos, en cuanto a esto. Termino ya en esta parte. Usted podría decir: pero ¿tan sencillo es predicar? Y yo le digo: sí, es tan sencillo predicar. Y Dios es tan misericordioso que Él puede utilizar su vida para llevar a muchos a la eternidad. Yo recuerdo una historia que me pasó aquí en la iglesia. Es una historia que realmente se viene a mi mente siempre cuando hablo de esto. Y es acerca de un hermano que todavía asiste acá a la iglesia. Cuando él hace mucho tiempo vino acá, y yo recuerdo que en ese tiempo era pastor de jóvenes. Y eran más o menos, hermanos, 6 de la tarde. Y era hora de salida, hermanos, eran 6 de la tarde. Y resulta ser de que él ese día había salido de su trabajo y había caminado por aquí, por la iglesia, estaba caminando por aquí. Él estaba enfermo, muy enfermo, y él no sabía qué hacer. Y él viene aquí a la iglesia, sin cita y sin nada. Él llega aquí a la iglesia y recuerdo que la secretaria me dice: pastor, hay una persona que necesita hablar con un pastor. ¿Será que usted le puede atender? Oiga, yo tenía otra reunión a las 7 de la noche. Él era a las 6. Y yo estaba preparando, hermanos, el material que tenía que dar a las 7 de la noche, y viene esta santa interrupción. Él llega, hermanos, y yo le digo: mire, dígale a la persona que yo tengo 15 minutos. No tengo más. ¿Hasta dónde llegué, hermanos? 15 minutos. El hermano entró, el hermano se sentó, y yo le dije: hermano, ¿sabe qué? Tengo esta reunión y tengo 15 minutos. Hermano, después de esos 15 minutos, le escuché todo. Estaba enfermo, se había ido a hacer unas limpias, había acudido a agoreros, a brujos y hechiceros, y estaba cada vez más enfermo. Hermanos, y yo estaba en ese momento orando al Señor en mi corazón, diciéndole: Padre, ¿qué le digo? Señor, ¿y qué hago? Reprendo al diablo, reprendo a los demonios y le digo al espíritu de brujería afuera: Señor, ¿qué hago? Y miren, en mi corazón yo escuché esta palabra: dile el evangelio. Y usted me va a decir: pastor, ¿y cuál es el evangelio? El evangelio es este, mis hermanos. Yo le dije a él lo siguiente: el evangelio es esto: Jesús, siendo Dios, dejó su trono de gloria y vino a esta tierra. Vivió como uno de nosotros, predicó la palabra por 3 años, y luego de eso él fue a la cruz y él murió. Al tercer día él resucitó y ahora está a la diestra del Padre. ¿Cree usted esto? Y él dijo: sí, yo creo. ¿Cree en Jesucristo? Y él dijo: sí, yo creo. Oremos al Señor. Oramos, hermanos, y él se fue.
15 minutos. Se fue. Y yo corriendo luego a la otra charla que tenía que ir, y creo que era un día miércoles, porque en ese tiempo teníamos actividad el miércoles, se fue el hermano. Y yo me quedé ahí y digo, ¿qué habrá pasado, no? ¿Qué habrá pasado? Hermanos, a la siguiente semana, él viene a la iglesia otra vez. Digo, no puede ser. ¿Qué pasó? Él regresa otra vez a la iglesia, y ¿saben qué? Él viene con una funda negra. Yo jamás me voy a olvidar de esto. Él viene con una fundita negra. Y él viene y me dice, pastor, me dice, hola, le digo, mi hermano, ¿cómo está? Bien, me dice, pastor, le vengo a dar testimonio. Digo, wow, ¿qué pasó? Estoy sano, pastor. Estoy sano. Todo se fue, estoy sano. Y la fundita negra eran unas frutas para el pastor. Le traje estas frutitas, pastor, sírvaselas. Queridos y amados todos, la nueva vida en Cristo es una vida que contagia a otros. Usted no puede decir yo soy una nueva persona en Cristo, pero no lee la palabra. Usted no puede decir soy una nueva criatura y usted no persevera en la doctrina. Usted no puede decir soy una nueva vida, soy una persona nueva en Cristo y no adora y no alaba. Usted no puede hacer aquello porque se está contradiciendo. No hay una persona nueva en Cristo amargada. A nuestra iglesia se la conocerá porque es una iglesia que sonríe. Es una iglesia que abraza, es una iglesia que saluda, es una iglesia que dice no solamente hola, sino que dice Dios te bendiga, mi hermano. Qué gozo me da verte en esta mañana. Que tengas una excelente semana. Pórtate bien. Eso es lo que yo les digo cuando van saliendo de aquí. Pórtense bien. Y hay algunos hermanos que me dicen, pastor, ¿y usted también? Y le digo, amén, yo también me voy a portar bien. Tenemos que demostrar a ese Dios que vivimos. Y se lo demuestra con sencillez, no se demuestra con tantas cosas, hermanos. ¿Cuántas personas han pasado en esta iglesia, mis hermanos, viviendo eventos, programas y actividades, pero no han crecido? Por esa razón, con sencillez les decimos, lea la Biblia, persevere en la palabra, adoremos al Señor, que cuando nos reunamos aquí, hermanos, cuando nos reunamos aquí los cientos, los miles, se pueda sentir realmente que adoramos al Dios vivo y verdadero. Y cuando eso suceda, usted verá cómo los demonios empiezan a saltar y empiezan a salir. Tan solamente por la adoración de su pueblo, tan solamente por la adoración del pueblo del Señor, que dice, yo creo en un Dios vivo, yo creo en que Cristo vive, yo creo en el Señor de sanidades, que no va a haber la necesidad en el que alguien ponga la mano, sino que vendrán aquí, hermanos, saldrán y se harán exámenes y luego ellos van a decir, no sé qué pasó, pero resulta ser que estoy sano. No sé qué sucedió, pero resulta ser que el Señor ha hecho nuevas todas las cosas, porque la nueva vida en Cristo es natural y no es obligada. Predicaremos la palabra donde quiera que vayamos y no tendremos vergüenza de decir, mi Redentor vive. Él es Jesús, Él es el Señor. Póngase de pie, vamos a orar al Señor. Vamos a orar a nuestro Dios. Y nuestro anhelo es que el Señor nos use. Nuestro anhelo es de que el Señor glorifique su nombre. Nuestro anhelo es, hermanos, que ustedes lo conozcan a Él. Ese va a ser mi gozo. Y el gozo de mi esposa es que ustedes lo conozcan a Él. Y lo conozcan a través de la palabra. Lo conozcan a través de ese encuentro diario en su casa, en su hogar. Oramos al Señor. Padre, gracias. Oh, anhelamos, Padre amado, que tú nos visites. Oh, anhelamos, Padre amado, que tú puedas levantarnos, Señor, para la gloria y para la honra de tu nombre. Oh, Padre amado, anhelamos, Señor, que seamos usados solamente por ti, Señor, solamente por ti. Padre amado, enséñanos, ayúdanos a perseverar en la palabra. Padre amado, enséñanos y ayúdanos a permanecer firmes ante todo pronóstico, ante toda dificultad, Señor. Que podamos perseverar como perseveraba la iglesia, Señor. Cada día, Señor, perseveraba en la doctrina.
cada día, Señor, cada día. Y que tu palabra nos transforme. Padre amado, que tu palabra traiga sanidad, Señor, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. Padre amado, que tu palabra traiga la vida eterna, que te conozcamos más a ti, Señor. Padre amado, enséñanos a perseverar, Señor, en la adoración. Oh Jehová, toma nuestras vidas. Oh Señor, toma mi ser, Padre amado, para alabarte, para glorificarte, para exaltarte. Que no me quede simplemente impávido, Señor, sino que, Padre amado, pueda realmente demostrar que tú eres mi Señor, que tú eres mi Dios, que tú eres aquel que abre mares, que tú eres aquel, Padre amado, que da la orden, Señor mío, y hay resurrección, las células muertas resucitan. Padre amado, que eres tú aquel que viene y hace conexiones nuevas en el cerebro. Haces conexiones nuevas, Señor, haces conexiones nuevas, Padre amado, en el cerebro. Que eres tú, Padre amado, que toca una articulación y toda artritis y todo reumatismo se va. Tan solamente en la adoración de tu pueblo, cuando tu pueblo dice que tú eres santo, santo, santo. Padre amado, enséñanos a predicar. Que seamos los mejores predicadores, Señor. Que seamos de aquellos que predican el evangelio. Que seamos de aquellos, Padre amado, que le digan a los demás: Jesucristo perdona todos tus pecados. Cree en Él y serás salvo. Utilízanos, Padre amado, para que haya un crecimiento en el Espíritu y no un crecimiento, Señor amado, simplemente por emociones. Padre eterno, yo sé que tú vives. Yo sé que tú vives. Y te ruego, Padre amado, que en este día de elecciones, Padre amado, tú hagas un cambio en nuestras vidas y nos conviertas, Señor, en ese Juan que proclama en el desierto: arrepentidos y convertidos. Es el tiempo de arrepentirse, querido hermano. Es el tiempo de regresar a Dios. Es el tiempo de entregarse a Él. Es el tiempo de poder decirle: he fallado contra ti. He dejado tu palabra. He abandonado la adoración. He dejado de predicar. He dejado de enseñar. Estoy muy plácido, estoy muy cómodo. Pero Padre amado, de hoy en adelante yo quiero ser tu instrumento. Yo quiero ser tu instrumento, Señor, para predicar. Quiero ser tu instrumento para adorar, para alabar, para demostrar el gozo de la salvación. Quiero ser el instrumento tuyo, Padre amado, para enseñar y para hablar tu palabra. Quiero perseverar en ella. Dame la gracia, Señor. Dame la gracia de ser tu instrumento. Dame la gracia, Señor. Dale la gracia a esta iglesia, Señor, de ser esos verdaderos hijos que tienen una nueva vida en Cristo. En el nombre poderoso de Jesús, vamos a proclamar en este momento esa palabra de fe. Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Adoremos al Señor. Enseñó al sol subir de mañana y dijo al mar: solo puedes llegar hasta aquí. ¿Quién le enseñó a la luna esconderse hasta la noche y a las estrellas con su mano colocó? Yo sé que mi Cristo vive. Yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. El mismo Dios que creó el universo corre hacia
hacia el débil, el cansado y el herido. Y esas tiernas manos que siempre me sostienen al infierno y a la muerte conquistó. Yo sé que mi Cristo vive. Oh, yo sé que mi Cristo vive. Toda su creación declara y mi alma clama. Yo sé que mi Cristo vive. Padre, gracias. Reconocemos que nuestro Señor vive y Él reina por los siglos de los siglos. Él fue el que puso al sol. Él fue quien puso a la luna. Y Él fue quien puso a las estrellas. Y les dio una orden. Y ese sol, las estrellas y la luna aún siguen cumpliendo esa orden que tú les diste. Gracias por salvarnos. Nuestro Redentor vive por los siglos de los siglos. Amén y amén. Abraza con amor.